Noticias, siempre tenemos invitados para hablar de vida nacional, también en el campo internacional y de los temas que también son importantes en el aspecto espiritual. Hay una persona que yo ya les he dicho a ustedes que debemos de estar que es casi obligatorio tener contactos de manera permanente, porque es una de las personas en Honduras, es uno de los personajes en Honduras que tiene una labor importante por la cual no recibe un salario, sino que es de esos Quijotes que le gusta pelear contra los molinos del viento, y eso es el poder económico. Le toca luchar contra el poder económico en Honduras, haciendo un trabajo del cual todos los hondureños deberíamos de estar involucrados, porque son nuestros intereses. Como hay sectores que perjudican nuestro salario, que perjudican nuestra bolsa, que nos quieren sacar o nos sacan el billetío de la bolsa de la manera más perversa, pero ahí está, como un adalid, claro que sí, es Adalid Irías, el que está peleando de manera permanente para tratar de que hayan precios justos, que se den precios correctos, que no nos engañen ni en la pesa, ni en la medida, ni en la calidad de productos. Y este personaje de la vida nacional hace esa labor, no solamente en Tegucigalpa, sino que en todo el territorio nacional, arriesgando su propia vida, porque toca grandes intereses. Así que siempre es un honor tenerlo, licenciado don Adalid Irías, para que podamos platicar sobre todo esto que está ocurriendo, y especialmente en el tema de los combustibles, que vamos a iniciar hablando sobre este tema. Así que es común verlo, porque es la fuente informativa de cómo se mueven los precios en el mercado nacional, y para evitar que nos estén atracando a la ciudadanía. Es importante la labor que hace Adalid Irías. Le reitero, buenos días nuevamente y gracias por atender la invitación. Sí, muy buenos días, Javier Aguilera y teleauditorio de El Sol de las Noticias, ¿no? Es un enorme placer el estar nuevamente con ustedes para discutir siempre la problemática relacionada con el consumo, las relaciones de consumo, los consumidores, las decisiones gubernamentales, los abusos que se cometen, ¿no? Y sobre todo el sondeo que nosotros permanentemente estamos haciendo en los diferentes mercados, y pendientes también de temas coyunturales, ¿no? Que en alguna medida pueden afectar a los consumidores o los usuarios también. Y en ese sentido, pues nuestra organización se mantiene permanentemente vigilante frente a estas situaciones concretas y los abusos que puedan darse. Por eso es este programa también, para orientar y para hacer de cada uno de los televidentes una persona crítica, un consumidor crítico, proactivo, para evitar y prevenir abusos. Muy buenos días, periodista Javier Aguilera. Ya entramos en detalles, porque con usted es de hablar ya de manera puntual. Subieron los combustibles, ya la gasolina superior sobrepasa los 100 lempiras, pero aquí eso creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. El consumidor a veces no repara en eso, porque uno, no sé si le pasa a usted en su vehículo, en su mecanismo de transporte, que uno dice, échemele 100 lempiras o écheme 200 lempiras, y no repara si aumentó o no aumentó el combustible, y la gente no repara en cuánto puede ser el impacto en su economía, porque dice, no, a mí qué me importa si yo no tengo carro, yo no ando en moto, entonces o no tengo lancha, porque podría ser también la gente que se traslada en las zonas donde hay esta posibilidad, sea en el lago de Yohoa, sea en la zona de Olancho, donde hay ríos caudalosos, o allá en las dos costas hondureñas, tanto la del sur como la del litoral atlántico.
donde hay gente que tiene su lanchita y que necesita para movilizarse, para ir a hacer su trabajo, ya sea de pesca o trasladarse de una comunidad a otra para ir a hacer alguna labor. Tiene su impacto esto, y de qué manera, y por qué, que es razonable, es justo, es correcto que haya un aumento de los combustibles. Mire, Javier Aguilera, este lunes entró en vigencia la 22 revisión, o sea, este año han habido 22 revisiones en el precio de los carburantes, tal como usted lo sabe y los televidentes, que cada semana la Dirección General de Hidrocarburos está informándonos si suben o bajan los carburantes, pero todas las semanas los lunes es recurrente, ¿no?, que nos estén informando de cómo van los carburantes. Esta semana entró en vigencia la revisión número 22 de este año, ¿no? Con la salvedad esta vez, y tal como lo habíamos advertido la semana pasada, que la gasolina superior estaba a 18 centavos para rebasar, o sea, cruzar la barrera de los 100 lempiras. Ya con este incremento de 53 centavos que se le dio a partir de ayer, la gasolina ya cruzó la barrera de los 100 lempiras, y usted sabe que cuando ya, y en años anteriores que ha ocurrido, cuando la barrera de los 100 lempiras cruza, se genera un clima de incertidumbre, un clima de desesperación en los sectores económicos, porque sorprende, ¿no? O sea, ya del momento en que sube la barrera de los 100 lempiras, hay algunos sectores que se encienden las alarmas. Y es ahí donde comienza el sector transporte, que comienza a generar expectativas, el transporte de carga, también Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica ya va a comenzar a sonar las voces de alerta de incrementos, ¿no? Y en el tema de canasta básica sí también nos preocupa, porque siempre carburantes, y ahí no tenemos que esperar a que cruce la barrera de los 100 lempiras, sino que gradualmente, cuando va incrementando la gasolina, inmediatamente, o el diésel, todos los carburantes inmediatamente lo trasladan al consumidor final. Solo quiero ponerlo en perspectiva. Con esta revisión que entró en vigencia el lunes, ya va la revisión número 22. ¿Sabe usted de esas 22 revisiones cuántos han sido incrementos? 18 incrementos se han dado en esas 22 revisiones, o sea, de todas las revisiones el 80% ha sido al alza en el tema de los carburantes, y apenas 4 semanas o 4 rebajas son las que hemos disfrutado, y digo yo disfrutado meridianamente porque las rebajas han sido prácticamente pírricas. Entonces, ¿cuál es el panorama? Lo voy a poner en perspectiva así muy rápido. Mire, la gasolina superior ya llegó a los 100 lempiras con 34 centavos. ¿Sabe cuánto lleva acumulados en 18 incrementos? Lleva 17 lempiras con 89 centavos en incrementos, ¿no? En esos 18 incrementos, o sea, casi los 18 lempiras. ¿Sabe usted en las 4 rebajas cuánto ha compensado la gasolina en estas 4 rebajas? 91 centavos. Entonces vemos que el desbalance es terrible. Lo mismo la gasolina regular. Ya lleva acumulados 17 lempiras con 30 centavos. ¿Sabe usted en rebajas cuánto lleva en las 4 que nos dieron? 1 lempira con 5 centavos. El diésel, que es uno de los carburantes importantes porque mueve el transporte de carga, lleva acumulados en 18 incrementos 15 lempiras con 71 centavos, o sea, acercándonos a los 16 centavos. En las rebajas apenas lleva 2 lempiras. El gas querosén en incrementos acumulados lleva 12 lempiras con 40 centavos, y en rebajas acumuladas en las 4 lleva apenas 1 lempira con 84 centavos, y el gas LPG vehicular
que es el que menos ha incrementado, ¿no? En todas esas 22 revisiones lleva apenas 7 lempiras con 75 centavos y en rebajas sí es proporcional porque ella lleva 3 lempiras con 56 centavos. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos poner en perspectiva? Que la tendencia de los refinados en sus valores, la tendencia este año ha sido en un 80% hacia el alza y apenas un 82% hacia el alza y apenas un 18% hacia la baja, y por eso es las presiones que hemos tenido en canasta básica, en bienes y servicios. Canasta básica en este momento llevamos aproximadamente unos 45 productos que se han ido al alza y tenemos la amenaza de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica que ya el próximo mes comienza a hacer las revisiones y es casi seguro que nos pueda venir un trancazo. Bienes y servicios, fletes, transporte, carga, todo eso va a repercutir en el consumidor final y por eso es la situación que estamos viviendo con el tema de los carburantes, donde el precio del crudo también, que es otro de los factores, va en este momento por $66 y hasta hace menos de un mes 15 días estábamos llegando a los $60. Y si la tendencia sigue hacia el alza, mi querido amigo Javier Aguilera, la situación va a ser difícil porque van a comenzar sectores a presionar por revisión de tarifas, por incremento a fletes, por revisión a tarifas de energía eléctrica y canasta básica, que es el punto final que nos golpea duramente cuando suben los incrementos. En cuanto a la incidencia en cuanto a otros productos, porque esto va escalonado. Entonces nos dan el precio de los combustibles, y hoy aumentó el precio del combustible. Pero inmediatamente hay sectores de la economía que se reactivan, aunque tengan un mínimo, un pírrico impacto en la elaboración de productos, en el traslado de productos, pero se van al alza. Por ejemplo, si hay un empresario que su incidencia es de 10 centavos en el producto, debido al combustible, le aumenta una lempira. ¿Qué sectores son los que tienden a tomar esas decisiones en contra del consumidor? Mire, el problema es que en el tema de, por ejemplo, la industria, la empresa, el comercio, ¿no? Imagínense solo, por ejemplo, le voy a poner un caso, ¿no? Porque ahí tenemos que entrar a las disparidades porque entramos en los abusos. Por ejemplo, de Zonaguera, Colón, no sé, de la zona, del litoral, de la zona norte, ¿no? Viene un camión con 200,000 naranjas, por así decirlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando el diésel ha subido en acumulado 15 lempiras con 71 centavos, obviamente el traslado de ese camión desde Zonaguera a Colón, por así decirlo, ¿no? A Tegucigalpa lleva un costo significativo, ¿no? En el tema de carburantes, ¿no? Por todos los incrementos que ha tenido. El problema es cuando ya lo transfieren al consumidor final. 25 naranjas Victoria o 25 naranjas Valencia o Piña, ¿no? En este momento están costando 70 lempiras las 25 naranjas, ¿no? Antes veníamos de una media de 60, cuando el tiempo estaba normal con los carburantes, llegamos a 55 lempiras las 25 naranjas, llegó a 60 y ahí fue gradualmente subiendo hasta llegar a 70 lempiras. Preguntamos, ¿qué pasa? Bueno, uno de los factores que pueda generar eso es el tema de los carburantes, ¿no? Aunque sabemos que en el tema de la naranja la pulpa se la está llevando el Salvador, ¿no? Entonces nos deja con menos. Pero la variable de los carburantes incide entre un 5 y un 7% en los costos de producción. Entonces nos dicen, bueno, las 25 naranjas
nos cuestan 70 lempiras. ¿Por qué? Bueno, en una medida por el tema de carburantes. Sí, pero 25 naranjas se le va a aumentar entre 5 o 10 lempiras cada 25 naranjas. Revisemos el costo de un galón de combustible, cuántos kilómetros pueda hacer un camión con un galón de combustible, quizás 5, quizás 7 kilómetros, ¿no? Pero el problema es que a la hora, y eso ocurre con el comercio, la industria, la agroindustria y todo el aparataje productivo, que a la hora de transferirlo al consumidor final, los costos, porque sí se modifican costos de operativos o costos de producción, siempre lo trasladan en una proporción desigual, ¿no? Que nos van a incrementar 7, 10 lempiras por cada 25 naranjas, cuando quizás lo plausible podría ser 1 o 2 lempiras, ¿no? Pero eso realmente ocurre siempre que los carburantes van al alza, y en el tema de canasta básica no esperan. Tema de canasta básica, si hoy le suben unos 50 al diésel o un lempira con 50 centavos a la gasolina, automáticamente lo van trasladando gradualmente en el tema de productos de canasta básica, y por eso es que vemos que canasta básica ha ido incrementando a partir ya desde el mes de febrero, marzo, comenzaron algunos productos, nosotros lo informábamos, 5 productos que habían subido, de ahí llegó a 10, 15, 20, y en este momento ya vamos por los 40, 45 productos, y eso se debe a que no hay una política de parte del Estado para estar revisando costos promedio, ¿no? De cuánto podría ser el incremento en los costos de producción trasladado al consumidor final, cuando no solo el incremento de carburantes, la electricidad también, que tiene un peso enorme en el tema de la economía, habría que establecer algo así como una fórmula, ¿no? De costos para trasladar al consumidor final cuando se modifican. Pero cuando a la inversa, Javier Aguilera, a la inversa, cuando carburantes caen significativamente, debería de ser lo mismo, ¿no? Así como incrementaron productos, los precios, cuando los carburantes subieron, cuando los carburantes bajan, debería de ser a la inversa, y eso lamentablemente no ocurre en el país, porque todo el mundo se hace el loco cuando los carburantes han bajado notablemente, y es hacia ahí que tenemos que tener una política de definir costos en servicios públicos o en algo otras variables cuando ocurren los costos en la proporción que deberían de ser trasladados al consumidor final, porque sentimos que hay un serio abuso en cuanto a trasladar los efectos de los incrementos, no solo en los carburantes, en los refinados, sino también en la energía eléctrica. ¿Qué otros productos entonces, pero ya empieza la espiral? ¿A partir de cuándo podremos sentir el impacto en los productos? Porque esto apenas fue el día lunes que entró en vigencia, y aquí hay que darle una interpretación también justa y correcta cuando decimos que aumentaron los precios de los combustibles, porque una es la realidad en San Pedro Sula, que tiene un precio, la parte de la costa norte del país, la parte de la costa sur de Honduras, en Choluteca y zonas aledañas, ahí el precio varía hacia la baja, pero en otras partes del país, en la parte oriental y en la parte occidental de Honduras, en la parte central, el impacto es diferente, ya es a la alza. ¿En cuánto tiempo ya se empieza a sentir que se toman determinaciones de aumentar los precios amparados en el tema de los combustibles? Y aquí yo creo que hay que hacer una salvedad. La gente dice, mire, le dice, la gente que hace tortillas, la tortilla aumentó, y resulta que tiene que ver, dice, con los combustibles, con las tortillas. Claro que tiene que ver mucho. La mayoría de las amigas que se dedican a la venta de tortillas o a producir tortillas utilizan el gas común o querosén.
Entonces ahí sí, lógicamente que tiene un impacto directo, pero cuando en los otros productos se usa experiencia acumulada, empezamos a sentir que aumentan los precios. Bueno, en el tema de los carburantes, si bien es cierto, nosotros identificamos, por ejemplo, si usted revisa en el tema de la energía eléctrica, que es el búnker, que el búnker creo que lo importan directamente las generadoras de energía, ¿no? Y que están exentas de impuestos, ¿no? Que eso que habría que revisarlo porque deberían de trasladarlo al consumidor final. Pero en el tema de la energía eléctrica, uno de los carburantes estratégicos es el diésel, ¿no? El diésel a la par el búnker que le estaba mencionando, ¿no? Esos son fundamentales, ¿no? Entonces, habría que ver porque hay carburantes que son específicos en diferentes rubros. Por ejemplo, en el tema del transporte colectivo, por ejemplo, las unidades grandes todas son diésel. Todas son diésel. Entonces, habría que establecer costos, el margen de costos que implica para la explotación de un servicio o la prestación o cuando se brinda un servicio público como o una cosa como la energía eléctrica, ¿no? Habría que determinar realmente qué se mide eso. Por ejemplo, en el tema de los taxis, habría que revisar, ¿no? Por ejemplo, la barrera de los 100 lempiras sería para un sector, ¿no? Pero casi, yo diría que el 40, el 50% de los taxis está usando el gas vehicular. El gas vehicular en este momento, el galón está a 45 lempiras con 53 centavos y de impacto solo ha tenido 7 lempiras con 75 centavos en incrementos, ¿no? Habría que ver eso para a la hora de autorizar tarifas, si hay que hacerla escalonada o si hay que hacerla de manera gradual, porque no todos los taxis usan gasolina. Por ejemplo, en el tema de la economía informal, en la economía informal se usa el chimbo de gas LPG, o sea, ese de 25 libras. Le estoy hablando de una caseta que hace enchiladas, burritas, que hacen panqueques y que le venden todos esos bocadillos en la mañana. En los barrios marginales y en ciertos lugares utilizan ya el chimbo de gas. Fíjese que el chimbo de gas es el único carburante que mantiene una estabilidad notable durante todo este año. O sea, no sube ni baja. Entramos en enero con 238 lempiras con 13 centavos y estamos en este momento 238 lempiras con 13 centavos. Solo hubo un intento de incremento en enero que fue de 12 lempiras con 55 centavos y que usted se acuerda que Adecava empezó a cuestionar por qué ese incremento, ¿no? Y al final lo revirtieron y quedaron en lo mismo. Ahí hay sectores que utilizan bastante el tema del gas LPG, polleras, por ejemplo, esa que venden pollo frito, ¿no? Utilizan mucho el gas LPG y ahí también hay que determinar si realmente se mide eso, ¿no? El impacto que debería de tener. Pero en suma, sí sentimos que los carburantes, independientemente de el rubro que haya, siempre tiene un impacto que ronda entre un 5 y un 7% en los costos de producción. Imaginémonos, por ejemplo, la carga del transporte de mercaderías, por ejemplo, los contenedores que vienen con la mercadería para Tegucigalpa y los principales centros urbanos, ¿no? Esos tienen un impacto, ¿no? Que se la trasladan al consumidor final. Por ejemplo, un bodeguero que le llevan sus productos, ¿no? Se lo cargan a él y él tiene que transferirlo al consumidor final y eso realmente va midiendo dependiendo del rubro y dependiendo del tipo de carburantes que se hacen, que se utilizan para determinar realmente cuál debería de ser el costo. Pero el problema es que aquí hay patente de costo, ¿no? Aquí cada quien le aumenta de manera unilateral. Por eso yo le mencionaba al principio,
Cuando ya la barrera de los 100 lempiras cruza, aquí hay sectores que parece que tienen cheque en blanco, ¿no? Parece que están legitimados para trasladarlo eso al consumidor final y todo el mundo dice, no, ya los carburantes están arriba de los 100 lempiras y por eso viene más caro el aceite, viene más caro el jabón, viene más cara la manteca, viene más cara la harina. Eso no puede ser así, Javier Aguilera, porque hay que realmente establecer un mecanismo, y eso le hemos sugerido a la Dirección de Protección al Consumidor, establecer mecanismos confiables, creíbles, para determinar realmente cuánto amerita trasladar al consumidor final los costos que los carburantes o la electricidad están generando para evitar abusos, porque aquí hay gente que abusa exageradamente al trasladar estos impactos de los carburantes al consumo final o a bienes y servicios. Hay otras áreas de la economía y no sé qué impacto tiene, por ejemplo, en los últimos días se ha hablado del aumento a las harinas, en el tema del azúcar, pero esto tiene el mismo impacto como en los combustibles. Si le aumentan a la harina, si le aumentan al azúcar, si le aumentan a la manteca, trae repercusiones en cuanto al precio del pan, que aparentemente no se logró los aumentos debido a que hubo de parte de los panaderos alguna dificultad en cuanto a poder establecer. Parece que ellos tienen diferentes políticas. Hay gente que tiene sus empresas formadas, que pagan salario mínimo, que tienen que pagar energía, que tienen que pagar impuestos. Hay otros que no, que son casi empresas familiares y que atienden en su casa y ponen lo que diríamos como un cheque y ahí van haciendo la fuerza por salir adelante. Entonces, no sé qué información tiene usted, si se han dado aumentos en el azúcar, en el tema de la manteca, los huevos, que son productos para la elaboración del pan. Mire, Javier Aguilera, hace más de 20 días, quizá un mes, ¿no? Adecava puso en conocimiento, ¿no?, la situación que se estaba dando, ¿no?, en el tema de las panaderías. Nos dimos cuenta del incremento en el tema de los insumos y esto lo pusimos en conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico con la debida premura para evitar que hubiese o no se hubiese dado el incremento en el precio del pan. Y así fue, tal como Adecava se anticipó, ¿no? Me decían en un momento, se molestaban en desarrollo económico, que eso era especulación. La gran credibilidad que tiene Adecava es que cuando nosotros anunciamos que se han dado algún incremento, ¿no?, en algún producto, en algún bien o servicio, es porque ya lo hemos corroborado y así fue. ¿Sabe usted? Miren, el tema del pan, el pan incrementó ya en las panaderías populares, y le estoy diciendo panaderías populares porque las panaderías de prestigio, las que están en el centro, esas no esperan, le suben a la harina, le suben a la manteca, le suben a la electricidad automáticamente, la semita que usted le cuesta 30, le suben a 35 lempiras y nadie dice nada, ¿no? El bollito, un bollito rico, hacen buen pan, ¿no?, en esas panaderías, pero le incrementan notablemente. Un budín le pueden aumentar 4 o 5 lempiras de tajo, ¿no? Pero en las panaderías populares sí, porque es donde el pobre, donde el ciudadano de a pie, centenares de compatriotas que desayunan con una semita, un polvorón, un pan blanco, ¿no? Ahí es donde realmente nos preocupó a nosotros el incremento en el precio del pan. Mire, la harina, ¿sabe cuánto tuvo incremento hace menos de, yo le digo, 20 días, 25 días? 110 lempiras incrementó la harina. La harina pasó de 500 a 700 lempiras. El azúcar fue la que menos incrementó porque el quintal subió de 923
a 955 lempiras, o sea, un incremento de 32 lempiras. El bull de manteca, ese bull de manteca de 50 libras que viene en una caja, ¿no? Esa de 520 pasó a 650 lempiras. ¿Sabe cuánto fue el incremento? 130 lempiras. Y la levadura, imagínense la levadura, la denunciamos porque la levadura, hay una empresa que tiene, no es el monopolio, yo no sé, tiene la venta exclusiva aquí en Honduras, solo hay una empresa. ¿Sabe cuánto le incrementó esa empresa a la levadura? La compran por caja también. De 869 lempiras pasó a 1466 lempiras. ¿Sabe cuánto fue el incremento? 597 lempiras que cada panadero, o sea, le estoy hablando el impacto en las panaderías populares, porque las panaderías del centro, esas de prestigio, esas de un solo tablazo le pueden incrementar a cada pan, que lo hacen rico, ¿no? Grande, 5 lempiras y no hay problema, ¿no? Pero en las panaderías, los panaderos, porque la gente empieza a preguntar qué pasó. ¿Usted sabe qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue, por ejemplo, el pan blanco de 2 lempiras, algunos lo pasaron a 3 lempiras, ¿no? Una semita la pasaron de 2 a 3 lempiras. Pero hay algunos panaderos que dijeron, no, nosotros no le vamos a incrementar, no obstante esos costos, pero lo vamos a reducir de tamaño. Pero ahí mismo está el incremento también, porque le quitan un 25% de tamaño. Entonces, realmente ahí es donde la situación se dio, y prácticamente las panaderías que no le incrementaron al precio del pan, pero sí le aumentaron un lempira, ¿no? Al pan blanco, a la semita, al bollito, y al pan que costaba un lempira no le podían aumentar de un solo un lempira. Entonces tomaron la decisión, el polvorón de alempira, hay una variedad de productos de alempira, ¿no? Prácticamente, como no se podía aumentarle de un solo un lempira, lo que hicieron fue prácticamente reducirlo de tamaño, y esa es la situación del trancazo. Yo no le echo la culpa a los panaderos en sí, ¿no? Porque el panadero dijo, mire, solo en todo eso, ¿cuánto me dispara los costos? Yo tengo que trasladarlo al consumidor final, o tendría que despedir empleados, reducir tamaños o tomar algo otras medidas. Pero esas situaciones realmente ocurren porque cada distribuidor o cada empresa que produce esos productos dieron los trancazos. Entonces, ¿qué recomendaba Adecava? Que se fueran a cada distribuidor o cada empresa productora de estos productos a determinar realmente qué es lo que está pasando, porque eso sí afectó al ciudadano de a pie, porque prácticamente sufrimos incrementos de un lempira en esas variedades, y las que no lo hicieron prácticamente le redujeron de tamaño, y al reducirle tamaño le están haciendo el incremento, porque usted tiene que comprar más pan para cubrir las mismas demandas nutritivas. Un poco a lo que estábamos platicando, lo de los combustibles, porque hoy la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa se ha manifestado sobre el tema de los impuestos que se le imponen a los combustibles. Se está hablando de aproximadamente 33 lempiras que el gobierno se queda con ese dinero, y según ya estos sectores empresariales que siempre son muy cuidadosos, muy acomodados, muy serviles a veces con el poder, pues hoy sacan las uñas y dicen, hey, ahí están recibiendo mucho impuesto, ¿por qué no le bajan al impuesto de los combustibles para que tengamos precios razonables en bomba? Su criterio sobre esta posición de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Bueno, usted sabe que el Estado, gran parte de los recursos que financia el presupuesto de la nación provienen de los carburantes, ¿no? El tema de los carburantes, bueno, Honduras y Costa Rica
son los dos países que graban en mayor proporción el tema de los carburantes, pero en esto el otro día hablaba con José Segovia en el tema, José Segovia de la DIPE, que es el presidente de la DIPE, hablábamos sobre el tema de las ganancias que hay. Mire, en el tema de los carburantes hay una cadena de intermediación que todos tienen ya estipulado una ganancia. El que trae desde Puerto Cortés a las gasolineras ya tienen su porcentaje de ganancia que es fijo, ¿no? Suba o baje los carburantes, es el mismo porcentaje que ellos tienen, y el Estado es la otra. O sea, hay toda una cadena de intermediación que en el tema de los carburantes ya lleva una ganancia. Entonces, prácticamente cada quien se reparte una partecita, pero el que lleva la mayor tajada es el Estado. Y es cierto, creo que en el diésel o en uno de los carburantes, el Estado gana casi 33 lempiras solo en impuestos, ¿no? Más lo que ganan los gasolineros, más lo que ganan los que traen los carburantes, más los que lo traen a Puerto Cortés. O sea, cada quien lleva un porcentaje de ganancia. Yo diría que si bien es cierto, Honduras y Costa Rica tienen los impuestos más altos, yo pienso que el Estado sí debería de reconsiderar o de establecer un colchón. Yo no sé si fue en el gobierno de Mel Zelaya o en el de Maduro que había un colchón, que eso generó también corrupción, ¿no? Yo diría un fideicomiso para financiar un poco canasta básica, de que salga de eso mismo de los carburantes. Pero también Javier Aguilera, en el 2013 que hubo una crisis, no sé qué pasó, en el 2013 hubo problemas de financiamiento para el presupuesto del Estado, que hubo un decreto, si mal no recuerdo, el 278-2013, que estableció un impuesto adicional de 5 lempiras a cada galón de combustible, indistintamente del tipo de combustible que usted utilice o vaya a la bomba, tiene grabados esos 5 lempiras. O sea, que quiere decir que si la gasolina, por ejemplo, la gasolina superior en este momento está a 100 lempiras con 34 centavos, ahí ya está incluido esos 5 lempiras de ese decreto 278-2013. Si por ejemplo, la regular está a 92.80, resta lejos 5 lempiras, estuviera como por 87 lempiras. O sea, esos 5 lempiras fue un decreto excepcional por una crisis de financiamiento que tuvo el Estado, ¿no? En ese momento, ¿no? Quizá yo he hecho siempre mención de que un alivio que podríamos darle en el tema de carburantes sería eliminar ese decreto 278-2013 que graba 5 lempiras adicionales en bomba a cada galón de combustible. Eso sería un alivio importante porque prácticamente reduciría eso. Y otra opción también, Javier Aguilera, en el tema de las gasolinas, ¿por qué no utilizamos la gasolina regular siempre con el octanaje establecido? Yo no sé si es de 90 grados de octanaje, ¿no? La gasolina regular nos traería también otro alivio importante si nosotros utilizáramos ese tipo de carburantes, pero que garantizar pues la seguridad de que viene con el octanaje requerido, y eso también traería un alivio importante, y eso lo discutíamos con José Segovia de la DIPE, que serían dos situaciones fundamentales, y otro es la revisión de la fórmula, ¿no? Esa fórmula no nos termina de convencer, ¿no? Cada vez que hay incrementos, lo trasladan en la misma proporción. Cuando el crudo sube, lo trasladan en la misma proporción. Pero cuando el crudo baja, puede bajar $20. Imagínense en el mes de abril, mayo, que llegó a $22 el barril de crudo,
Aquí no tuvimos las rebajas, que había sectores que decían que deberíamos de estar abajo de los 50 lempiras, ¿no? Y nunca llegamos a ese ritmo. Son situaciones que realmente tendrían que revisarse, porque recordemos que 5 lempiras tiene un peso enorme en la economía nacional si quitáramos eso. Si usáramos la gasolina regular, tendríamos también otro alivio. Lamentablemente, habría que empujar procesos de cambio en el país para ver realmente que se tomen algunas decisiones importantes en materia de carburantes. ¿Qué otra área de la economía ha empezado a aumentar? Por ejemplo, el caso de las verduras. Sabemos que ya estamos en la época esta del invierno y una de las dificultades que siempre tiene el productor es el tema referente al agua. Pero el invierno, si bien no ha sido tan copioso, pero se inició como un poco más temprano. ¿Qué incidencia han tenido las lluvias para que los precios de las verduras se mantengan o estén a la baja, o cómo están en el mercado las legumbres y verduras? Bueno, Javier, mire, en este momento hay una situación crítica, ¿no? Mire, en verduras y legumbres nosotros lo hemos informado cada semana, ¿no? Gradualmente han ido estabilizándose, han ido gradualmente retrocediéndose a los precios que había anteriormente. Por ejemplo, usted ve que veníamos de una libra de papas a 14 lempiras, ¿no? Fue bajando a 10. Fíjese que la papa en este momento está a 8 lempiras. Veníamos de un repollo a 30, 35 lempiras, está a 15 lempiras. Un chile que venía de 5 o 6 lempiras, en este momento está a 3 y 2 lempiras. La cebolla amarilla se mantiene ahí, pero veníamos de 14, está por 13 lempiras. Por ejemplo, la remolacha que llegó a 25, 30 lempiras está a 20. Por ejemplo, la coliflor, la yuca, el tomate que veníamos de 10, 12, está a 8 lempiras la libra. ¿Sabe qué ha ocurrido? Usted sabe que veníamos del fenómeno ETA y IOTA, que en noviembre nos agarró, ¿no? Veníamos recuperándonos con la cosecha de primera que entró en el mes de agosto del año pasado, y comenzaban los productos de demanda estacional agrícolas, ¿no?, a nivelarse. Viene ETA y IOTA y echó al traste un montón de cosas. Se perdieron cultivos, unos por inundaciones en la zona norte, y en las zonas altas o en las zonas medias, ¿no? El exceso de lluvias, o sea, ahogó los cultivos, como dicen los campesinos. Hubo exceso de lluvias, pero todas las pérdidas que se ocasionaron debemos de pasar para reactivar esos cultivos. ¿Sabe usted por qué estas verduras y legumbres han bajado? Sí, el pequeño y mediano productor tuvo pérdidas. Todavía está la reactivación, creo que se están financiando algunos, el gobierno tiene algunos programas de financiamiento para reactivación de cultivos, pero fíjese que la mayor parte de pequeños y medianos productores, ellos han hecho el esfuerzo por reactivar sus cultivos, y por eso es que está llegando la producción de esas verduras y legumbres a esos precios. Pero mire, ya pusimos las voces de alarma, ¿no? Y esperemos que se tomen decisiones, porque ADECABA siempre habla con el pequeño y mediano productor, le pregunta cómo hacen para financiar eso. En este momento, los abonos y todo eso, lamentablemente, se han ido al alza, y eso es lo que están resintiendo los pequeños y medianos productores, porque prácticamente todos esos insumos para la agricultura se han ido notablemente hacia el alza, y eso va a diezmar la situación de la producción, porque va a disparar los costos, ¿no? En todos esos, los insecticidas, el abono, la urea y una serie de productos agrícolas se han ido notablemente hacia el alza. Y en este momento también, Javier Aguilera, viene la situación de
la falta de lluvias. ¿Se acuerda que en abril nos alegramos porque venían las lluvias? Incluso Copeco llegó a decir que este invierno iba a estar muy bueno, ¿no? Muy copioso, ¿no? Sin embargo, el clima es variante, ¿no? Mire, todo el mes de mayo no ha llovido, muy leve las lluvias, ¿no? Los cultivos ya prácticamente se están echando a perder y prácticamente con la ausencia de lluvias, la situación se va a tornar crítica en el tema de los cultivos porque prácticamente estábamos esperanzados a que un invierno copioso, un invierno provechoso nos iba a dar una cosecha muy buena, ¿no? Y lamentablemente la situación, usted está escuchando ahorita a los pequeños y medianos productores de las diferentes zonas del país productivas que están poniendo las voces de alerta porque lamentablemente la ausencia de lluvias no va a permitir que esos cultivos se logren tal como se habían hecho los pronósticos de cosechas. Las carnes, yo no sé si meterlas ya en la canasta básica familiar, porque por los precios como que se vuelve inaccesible a una cantidad importante de la población. Aunque fíjese que me sorprende, el otro día platicaba con don Miguel Domínguez, es un buen amigo de carnicería, y me comentaba, yo me crié en ese ámbito de las carnes, de las carnicerías, y antes era frecuente que la gente iba y compraba, digamos, el hueso para hacer sopa, que era bastante barato, pero la gente compraba. Y le consultaba yo a él y me dijo, no, fíjese que ahora ya la gente no. La gente regularmente lo que más prefiere es el tajo para hacer bistec o para asar carne o cualquier otra cosa. Pero el hueso, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la costilla, la cadera, son parte de la res, la gente ya casi no consume. Me imagino porque al hacer una sopa representa un costo adicional porque tiene que comprar verduras. Pero la gente tiende ahora a consumir, siento yo, como más carne de cerdo porque como que es un poco más cómoda. Usted que se lleva ahí, la ventaja que tiene uno cuando platica con Adalid Irías, que no es teoría, es práctica. O sea, va a los centros comerciales, pregunta, consulta, sabe. No es una cuestión de pura intuición, no, es de realidad. ¿Por qué razón será que en el caso del consumo de carnes ha bajado en la ciudadanía? Y hay alguna escasez en algunos momentos. En esta época se da la escasez y ha aumentado el precio de la carne. Mire, Javier Aguilera, discutíamos hace un par de días, ¿no?, la situación de la baja producción en el tema de las carnes, ¿no? Bueno, en el tema del cerdo sí hemos tenido situaciones de no hablar de desabastecimiento, sino hablar de un momento en que los mercados no llega la cantidad normal que llegaba. Por ejemplo, hablaba el otro día con un carnicero y él me decía, no está llegando la suficiente carne de cerdo, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos la deducción, ¿no? O intuimos o hacemos las deducciones lógicas. ¿Cuántos cerdos vende usted normalmente un fin de semana? 6, 7 cerdos. ¿Cuántos le trajeron? 2, 3 cerdos. Eso quiere decir que le llevaron prácticamente la mitad. En el tema del cerdo, recordemos que Toyota ocasionó enormes daños a las granjas porcinas, ¿no? Se perdieron la inseminación, no sé, ellos preparan, ¿no?, las cerdas para que ya vayan a tener el producto que ellos quieren, ¿no? El cerdo que ellos quieren, ¿no? Eso echó al traste a tal grado que usted ve, y eso, como Adecava, nosotros tenemos nuestra base de datos. Usted sabe que la carne de cerdo normalmente estaba
entre los 50 a 52 lempiras, ¿no? La costilla siempre ha estado un poquito más barata, ¿no? Estaba entre los 40, costilla y chuleta, entre los 48 y los 50 lempiras, y el cerdo, el tajo, estaba en promedio 52 lempiras. La situación de ETA y OTA provocó que no hubiese el suficiente abastecimiento de cerdo, y de hecho no lo hay en sí. El cerdo criollo solo cubre un 25, un 30% de la demanda. Lo demás viene de Canadá, lo demás viene de Estados Unidos, ¿no? El cerdo, ¿no? Pero la gente prefiere el cerdo criollo. Yo prefiero el cerdo criollo antes del cerdo de Canadá o de Estados Unidos, ¿no? La libra, como eso marca también el nivel de oferta y demanda, en el mes de diciembre, bueno, llegó la carne de cerdo, lo tuvo la Feria del Estadio a 54, 56 lempiras, ¿no? De 52 subió a 54, 56, pero en los mercados llegó casi a los 58. El problema es que en enero debió de haber bajado y no bajó, se mantuvo en ese ritmo. En este momento, justo el fin de semana que hacíamos un sondeo para ir midiendo, ya el cerdo en este momento está a los 58 lempiras, incluso está llegando en algunos lugares, en algunas carnicerías, a 60 lempiras, ¿no? No ha bajado. El precio normal era 52. O sea, tenemos eso, pero eso obedece a esas situaciones que se dieron. Con la carne de res, hay sectores que han informado que quizá pudiera haber una baja en la producción, y en eso, obviamente, en el tema del verano, el forraje, los pastos, todo eso, obviamente, perjudica en alguna medida que el engorde de la red sea como en tiempos de bonanza, ¿no? Cuando hay suficiente pasto. Ya la carne de res, en este momento, el promedio era 62 lempiras, 63 lempiras el promedio. Le estoy hablando la media de hace 6 meses, no 8 meses. Esa es la media. Lamentablemente este año también problemas de ETA y OTA ha generado, y también aquí está el problema de la salida de ganado en pie hacia otros países, que nos está afectando porque la salida de ganado en pie nos resta producto o carne que debiera de estar en los mercados, ¿no? La carne, este fin de semana, nosotros la revisamos en el mercado San Isidro, en un sondeo que hacíamos, prácticamente está a los 68, 70 lempiras ya. Veníamos de una media de 63, llegó a 65, ya subió a 68, ya en algunos lugares está a 70, y algunas carnicerías que lo mantienen a 68, pero el problema es que la carne en canal, lamentablemente para el carnicero, le han ido dando trancazos de 37, subió a 38 la carne en canal. La carne en canal es el ganado ya destazado en total, que se lo venden al carnicero, de 35 pasó a 37, 38, y ya va por los 40 lempiras la carne en canal, y eso ha motivado también para que la carne ya en este momento de 63 lempiras, que era el promedio, esté en 68 y hasta 70 lempiras, y obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que priva a la población de menores recursos a comprar este tipo de productos y pasarse a comprar las vísceras, pasarse a comprar la chanfaina, el corazón, el bofe, y las vísceras que hay, pues el hígado que le vale 32, 35 lempiras, porque la libra lamentablemente ya le cuesta el doble, entonces la gente come con una libra de hígado y lo hace muy bien. Usted de manera vertiginosa, mire, ya estamos al filo del programa, agradeciéndole siempre esa oportunidad que usted nos brinda, siempre está atento a nuestras invitaciones para poder hablar con los consumidores, que al final somos todos los hondureños,
Gracias, licenciado Darío Díaz, por siempre permitirnos poder conversar aquí en el Sol de las Noticias, en este espacio de las entrevistas. Lo escucho. Muchas gracias a ustedes, Javier Aguilera, y seguiremos con el mismo ímpetu, con el mismo deseo de hacer bien las cosas, y vamos a seguir haciendo monitoreos para mantenerlos a ustedes totalmente informados. Muy buenos días y muchas gracias por la deferencia. Gracias por la sintonía. Continúe con la programación del único y más completo canal de noticias. A usted que está pendiente de nuestra señal, le agradecemos. Si por primera vez nos ve, síganos a través de nuestras redes sociales. En Facebook Live transmitimos en vivo este programa, pero también en nuestras redes. Como Javier Aguilera me encuentra en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, en Twitter. Ahí estamos presentando las noticias más importantes que están ocurriendo durante el día, nuestros comentarios, así que búsquenos también en Twitter. Hoy hemos dialogado con don Adarí Díaz de Adecava. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Pasen buen día.